Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Con la mayoría hemos estado compartiendo unas extensas jornadas de estudios marxistas del agro, así que estamos llegando ya al momento final, a la conferencia de cierre. Esta conferencia, denominada Una visión marxista de la cuestión agraria argentina, está a cargo de Eduardo Ascuy Ameguino. Es un placer para nosotros, Eduardo, que estés Guino. Es un placer que vengas a corregirnos a la Universidad de la República también, que estés en la Universidad de la República con esta conferencia. Las voy a presentar, aunque en general es una persona que todos conocemos mucho, pero nos parece importante tener más claridad de a quién vamos a escuchar en esta conferencia. Es Eduardo Ascuy Ameguino. Es investigador categoría 1 de la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Sociología, máster en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales, es director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, centro coorganizador de estas jornadas, del Instituto de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor consulto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ha sido profesor titular de la Cátedra de Historia Económica y Social Argentina, también de esa misma casa de estudios, y docente de posgrado en seminarios de especialización, maestría y doctorado. Actualmente centra su trabajo en la cuestión agraria argentina y es autor de numerosos libros, capítulos y artículos, entre los que se destacan El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense, La otra historia, economía, Estado y sociedad en el Río de la Plata colonial, Nuestra gloriosa insurrección, la revolución anticolonial de mayo de 1810, La historia de Artigas y de la independencia argentina, Trincheras en la historia, historiografía, marxismo y debates, La carne vacuna argentina, historia, estructura y problemas de una agroindustria tradicional, Episodios de la conflictividad agraria pampeana, del menemismo al kirchnerismo, El capitalismo agrario pampeano, Herencia precapitalista y formación del capitalismo y antigua cuestión agraria en la Argentina dependiente, y la cuestión agraria argentina en el siglo XXI, que es en donde se va a centrar buena parte de su conferencia. De nuevo, gracias, Eduardo, por acompañarnos. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Los felicito a todos por la jornada que hemos tenido. Creo que es realmente un hito. Gracias a Paula, que ha hecho el esfuerzo fundamental para que esto se realice. Y bueno, vamos a tratar de tratar este tema y no sé si se dan cuenta por los textos que ella leyó. Es decir, uno ya está un poco de salida y hace un balance de toda su elaboración. La mitad de los textos y la mitad de mi tiempo estuvieron dedicados a la historia. Y la segunda mitad más vinculada con la sociología rural. Y de algún modo en lo que les voy a conversar en este ratito, hay una síntesis de todo, desde el principio hasta el final. Es decir, que va a ser, por supuesto, no necesariamente compartida, va a ser más comprendida por los argentinos que están aquí presentes. Entiendo que para los uruguayos muchas de estas preguntas que surgen, que acá pueden darse como respondidas, pero que de hecho se pueden pensar como preguntas, entiendo que tienen plena vigencia. Y para el resto, digamos, de compañeros de otros países, bueno, algunas cosas se las pueden perder por razones de historia nacional, digamos, pero bueno, seguramente entenderán sin duda el contenido principal de lo que se expone. Me pidieron un resumen que estaría disponible, supongo, para ellos, pero yo lo quiero leer porque es la única cosa formal que hoy van a escuchar. Lo demás es la síntesis de 10 libros, así que puede ser cualquier cosa. Pero en la presentación de esta charla está dicho bastante formalmente lo que uno trataría de hacer. Dice: las características y la evolución, la historia,
de la estructura económico-social argentina se constituye en el determinante principal de la conformación de una cuestión agraria, identificable hacia fines del siglo XIX en un país que alcanzaba su modernidad capitalista dependiente. Fines del siglo XIX, modernidad argentina moderna, constituida, capitalista dependiente es la caracterización que en este caso yo le atribuyo. Esta primera cuestión, que denominamos antigua cuestión agraria y la situamos especialmente en la Pampa húmeda, se corresponde con el periodo circa, entre paréntesis dice circa, 1890-1950, en el cual el peso de diversos factores emergentes de la supervivencia del inmediato pasado precapitalista le otorgaron sus mayores especificidades. Agotada, esta es una palabra complicada en el libro de la cuestión agraria, que es el más reciente, vuelvo varias veces porque es una palabra complicada y mis amigos de la vida política necesitan muchas explicaciones de que se agotó esa cuestión agraria. Dice, agotada esta antigua cuestión a mediados del siglo XX y tras un periodo que podría denominarse transicional, se fue estructurando la actual y vigente cuestión agraria, compuesta de varias dimensiones formateadas según el contexto del siglo XXI. Según el contexto del siglo XXI quiere decir las características de la estructura económica social argentina de esta época, de este momento de su historia. Bueno, ese es de lo que uno hablaría ahora, es decir, llegar a esto, obviamente no llegué hace muchos años o demasiados años, llegué a estas conclusiones después de muchas discusiones, sobre todo porque la explicación que se da acá es una explicación que entra en debate con tendencias muy potentes dentro del pensamiento de izquierda, digamos, en general en Argentina. Es decir, por un lado, hay una polémica en relación a quienes no ven el precapitalismo en ningún momento de la historia. Esta es una polémica real. Y después hay otra polémica, que es con los que estiran el precapitalismo más allá de lo que el precapitalismo puede ser estirado. De manera tal de que en ese contexto es que surge la idea de una antigua cuestión agraria que durante muchos años se estiraba y terminaba siendo la actual cuestión agraria. Pero efectivamente yo creo que lo que llamamos antiguo se agotó. Bueno, para los uruguayos presentes, que estoy seguro que no saben, Paula leyó al leer la bibliografía, yo durante muchos años estudié Artigas y el artiguismo, y soy muy artiguista, de manera tal de que eso ténganlo presente. La sociedad colonial rioplatense, en este caso podemos emblocar a los dos países actuales, la sociedad colonial rioplatense era, como dijimos durante muchos años en clase, era una colonia, es decir, la sociedad colonial era una colonia. ¿Qué tipo de sociedad era? Era una colonia, lo cual no impide que uno luego se haga la siguiente pregunta, es decir, bueno, ¿y qué organización social del trabajo había en esta colonia? Es decir, ¿qué habían instaurado los españoles de lo que se beneficiaba el colonialismo, etcétera? Bueno, entonces uno ahí dice, la estructura económico-social de esta colonia es de características netamente precapitalistas. Podríamos dejarlo ahí y intentar un acuerdo general. Si uno le quiere dar más filo, puede decir que en la formación económico-social colonial coexistían relaciones de producción feudales, como entiende el marxismo el feudalismo, digamos, en uno de sus posibles entendimientos, esclavistas, incluso algún brote incipiente, aislado de relaciones capitalistas. Esa es la colonia. En esa colonia se va a producir un proceso de luchas anticoloniales. Y esas luchas anticoloniales finalmente tienen éxito. Allí aparece nuestra gloriosa insurrección,
con los uruguayos el tema es explicarles que la Revolución de Mayo fue una revolución y fue importante y que deben tomarla. Y el dirigente principal de la corriente más progresista, más avanzada y más democrática de esa revolución que se inició en mayo de 1800 fue Artigas, más allá de el papel de Moreno y Castelli centralmente en Buenos Aires, pero que fue más breve y menos profundo que los 10 años de vigencia del pensamiento y de la acción de Artigas. En síntesis, para hacerlo corto, en la lucha por dejar de ser una colonia, básicamente lucha hegemonizada sin duda por los grandes terratenientes y por los grandes mercaderes del puerto de Buenos Aires centralmente, y finalmente, en esa lucha tuvieron hegemonía estos sectores, es decir, que los sectores populares que se habían expresado anteriormente, por ejemplo en la insurrección del Túpac Amaru, que en los movimientos indígenas, etcétera, van a participar en distintas medidas, pero ya no van a dirigir ese proceso de la independencia. Lo cual quiere decir que quienes lo dirigieron, podemos decir que políticamente eran sectores que uno diría continuistas en relación con qué, continuistas en relación con el modo de ser económico-social que había instaurado España y cómo era la colonia. Es decir, en todo caso la idea es expulsar a España de la cúspide de un sistema y ocupar su lugar, pero sin alterar demasiado el sistema. Eso es lo que hemos denominado la corriente continuista. Ahora, hay otra segunda corriente que fue más heterogénea, digamos, que tuvo una vida corta porque existe de mayo a diciembre de 1810, que hemos llamado corriente democrática de Mayo. Corriente democrática de Mayo pueden llamarla sectores progresistas, sectores radicales, es decir, la fracción de los revolucionarios que es factible diferenciarlos del continuismo de los que terminan predominando, en el sentido de que proponen, obviamente no es este sería un debate, no es la burguesía, no es la revolución burguesa, no hay capitalismo, estamos hablando de una sociedad precapitalista, pero aún en ese contexto hay una corriente democrática que propone una cantidad de cosas que están allí en la historia, uno las puede ver, con respecto a el modo de organizarse los pueblos después de la revolución. Ahí lo de Artigas va a ser central, pero enseguida viene Artigas. Proteccionismo, libre cambio, Belgrano explicando que la agricultura y la ganadería no sirven si la oficiosa industria no corre en su auxilio, que si navegamos con barcos extranjeros siempre vamos a depender de otros. Eso está escrito por Belgrano en 1810, etc. Entonces, esa corriente democrática, el problema que tiene es que es derrotada en Buenos Aires. Es derrotada por la corriente continuista y eso ya predomina de corrido en Buenos Aires. Pero en 1811 se produce una insurrección en la banda oriental, como ustedes conocen, o como conocen sobre todo los orientales, y allí aparece este personaje que es José Artigas, que en un proceso va a ir reaccionando a la realidad de los hechos, ¿no? de las cosas. Comienza ofreciendo sus servicios al gobierno de Buenos Aires, recibe cargos del gobierno de Buenos Aires, pero en un proceso descubre que el discurso de que la revolución venía a auxiliar a los pueblos para que los pueblos se liberen, digamos así, en realidad implicaba otra cosa, implicaba que los orientales no eran el ejército principal y los porteños, en este caso los auxiliadores, sino que el ejército principal eran los porteños y que los auxiliadores en todo caso eran los orientales. Eso está en la base, si se quiere, de lo que va a ser el concepto básico del artiguismo, que es la soberanía particular de los pueblos, es decir, roto el pacto con el rey, ¿no? Ningún otro pueblo tiene derecho sobre el otro, es decir, todos hemos recuperado la soberanía. En todo caso, como dirá después en otros debates, nuestra relación con el gobierno de Buenos Aires será obediencia o pacto. No, será pacto, obediencia no. El gobierno de Buenos Aires va a imponer obediencia y ahí pasa esa década, ¿no? De lucha, esa década donde el artiguismo incorpora a la política más
revolucionaria en el sentido anticolonial, incorpora contenido de reforma social muy grande, sobre todo en relación al tema de la tierra. Ayer se hablaba, o esta mañana se hablaba del reglamento de 1815, en relación a los pueblos originarios, es decir, hay actitudes concretas, hechos concretos de Artigas que lo muestran con bastante claridad, etc. Y como todo el mundo creía, en 1815 el artiguismo, los pueblos libres estaban para ganar. Estaban para ganar porque ocupaban un gran espacio territorial, porque eso era lo que crecía, porque tenían un apoyo creciente en los pueblos, etc. Y eso lo interrumpió o lo impidió, ese triunfo, una invasión extranjera, que esa sí la conocen mejor y bien los uruguayos y no tanto como debieran los argentinos, es decir, en el sentido de que el general argentino Rondó en algún momento se comunica con el jefe portugués y le dice acometamos al enemigo común. El enemigo común era Artigas. Dice, acometamos al enemigo común siempre y cuando no crucen del río Uruguay, ¿no? Dice, pues todo es una cuestión de ponerse de acuerdo. De manera tal que ahí en 1820, con la derrota del artiguismo, la traición de Ramírez, la defección de López y todo lo que pasó en ese periodo, uno da por cerrada el ciclo revolucionario y finaliza, sale del escenario esta corriente democrática de Mayo, la corriente más radical, que podría haber, en la medida que sus reformas y sus propuestas reformistas se hubieran aplicado, podría haber incidido de un modo diferente en lo que fue la historia posterior, sin duda, más allá de que rige el principio de incertidumbre como corresponde. Lo cierto es que entonces, hacia 1820, la herencia colonial está en su plenitud, es decir, sin perjuicio de que hay algunas medidas como la libertad de vientres, etc., pero en líneas generales hay una continuidad. Claro que aquí aparece el tema, es decir, algunas visiones estiran esa situación de precapitalismo, de continuidad, de un modo exagerado. Y eso hace que no aparezca, y esto no aparece en la historia económica argentina, incluso en la historia de izquierda y en la historia de raíz marxista, puede aparecer formulada la frase, un párrafo, una carilla, pero no ha sido un tema de estudio, y yo mismo he participado durante mucho tiempo de que eso no fuera un tema de estudio, que es la formación del capitalismo en la Argentina, porque si efectivamente les digo que era precapitalista la colonia y que esa herencia está allí, permanece, también les digo que hacia 1900, sobre todo poniendo un compás en el puerto de Buenos Aires y trazando una línea de 600 kilómetros más o menos alrededor, para no hablar de cosas que exceden, ya predominaba el capitalismo, es decir, en la región pampeano-litoral hacia principios del siglo XX, fin del siglo XIX. Predominaba, siempre cuando uno habla de predominaba quiere decir que predominaba en relación a otras cosas que también existían, que no predominaban, pero que también existían. De manera de que ese es uno de los grandes temas de la historia argentina y creo que de la historia oriental también, es decir, cómo uno puede entender y luego estudiar la formación del capitalismo en nuestros países. Porque acá se habla de capitalismo, hemos hablado a diestra y siniestra del capitalismo, pero no todos tenemos las mismas ideas sobre el capitalismo y sobre todo no queda muy claro de dónde apareció. Es decir, lo cual abre la posibilidad de que existiera desde siempre. Bueno, ahí estamos en problemas con esa idea que obviamente es una idea muy fuerte en la izquierda, en la Argentina, por lo menos en lo que ha quedado ocupando el espacio de la izquierda, es muy fuerte. Gran tema, la formación del capitalismo en la Argentina en el siglo XIX, sobre la base de que la Revolución de Mayo deja la continuidad de lo precapitalista. Eso implica hablar de cómo es la formación del capitalismo, cómo se desarrolla el proceso de acumulación originaria en la Argentina. Gabriela mencionaba algunos textos de Marx y las cartas de Marx con los rusos, con los populistas rusos, y Marx aclara muy bien ahí, dice, lo que yo
desarrollo, básicamente el capítulo 24 del tomo primero, sobre la acumulación originaria, es, digamos, cómo esto está ocurriendo en Europa, no es una filosofía de la historia. Ahora, ahí hay que diferenciar. Una cosa es que efectivamente los cercamientos de campo y la expulsión de población ocurren, por ejemplo, en Inglaterra, y en Argentina lo que ocurre, por ejemplo, no es que sea la expulsión, sino que no se facilita el acceso directamente a la tierra. Ahora, el capital y el capitalismo, el capital como definición es lo mismo acá en Europa o en la China. Es decir, eso lo mencionábamos el otro día. Lo que en todo caso va a ser distinto es el modo en que se desarrolla la acumulación originaria y la formación del capitalismo, que eso solo se puede estudiar históricamente, es decir, no se puede desarrollar a partir de una teoría. La teoría tiene que guiar ese estudio. Y la teoría indica que el desarrollo del capitalismo es el desarrollo de una relación social entre dos clases que no existe, por lo tanto tienen que existir esas nuevas clases y tiene que existir esa relación entre las clases. Básicamente, para el marxismo, eso es la burguesía, el proletariado y el trabajo asalariado. Es decir, nosotros estamos reunidos en una reunión de marxistas, por lo tanto supongo que esto corre y no tenemos debate. En cualquier otro lado, más vale que estamos en debates de todo tipo. Yo aprovecho que ustedes admiten ser marxistas y tomo esa ventaja. Así que allí tenemos un tema. El otro tema, de tanto peso como la propia formación del capitalismo en el siglo XIX y la acumulación originaria, es lo que va a dar el otro gran rasgo de la Argentina moderna, y yo creo que del Uruguay moderno también, aunque no quiero extenderme a dar juicios sobre el tema, pero que es la dependencia del imperialismo, que es el tema de la dependencia. Y la dependencia también se estructura, también tiene una historia. Algunos por política ponen en el centro la historia de la dependencia y del imperialismo, etc. Otros por política ponen la historia del capitalismo. Yo creo que hay que verlos como dos procesos concurrentes, interrelacionados, es decir, que se fueron dando a lo largo del siglo XIX. La primera mitad, hasta 1850, hasta que cae Rosas en la Argentina, es difícil ver la transición. Yo lo llamo la primera etapa de la transición, pero es difícil de ver. Es una transición que es como en astronomía. Uno sabe que hay un planeta ahí por cómo se mueven otros, digamos, por la fuerza de gravedad que se está ejerciendo. Es decir, no podría no haberlo, porque si no, no podemos aplicar nada. Es decir, estoy pensando en 1820, 1830, etcétera. Pero efectivamente hay procesos de diferenciación social incipientes, hay elementos de una primera etapa incipiente de formación del capitalismo, que se acelera en una segunda etapa y definitiva a partir de mediados del siglo XIX, donde ahí, digamos, se producen diversas situaciones que sería... Cada tema que estoy tratando no es una clase, es un seminario o un libro, o sea, tengan piedad del resumen que estamos haciendo. Pero la segunda etapa tiene un centro que es la inmigración, es decir, en esta área que dijimos de los 600 kilómetros, ¿no?, de la región pampeano-litoral, que es la inmigración. La inmigración masiva está en la base de la aparición de, digamos, las clases sociales modernas en esta región, donde por un lado hay proceso de acumulación originaria a partir de antigua población, campesinos que se proletarizan, etcétera, otros que continúan siendo campesinos, artesanos, etcétera. Pero ahí hay una masa de inmigración que es difícil infravalorarla. Tendría que mirar ahí la cifra exacta, pero digamos, hacia 1900 en Buenos Aires, la mitad de la población es extranjera. Y si uno toma la población económicamente activa, es mucho más de la mitad, porque son en general varones en población en tiempo económicamente activo. Es decir que, fíjense, a la categoría teórica, el capital es lo que es, la acumulación originaria la vemos, pero lo que duró siglos en un lugar, acá se subía un campesino al barco en Italia, un campesino que vivía en media hectárea, y se bajaba en el puerto de Buenos Aires, mayoritariamente proletario.
Es decir, hay un cambio de situación social en un viaje marítimo. Algunos pocos van a ser arrendatarios, van a conseguir un poco, algunos traían un canutito de ahorros y se podían comprar un cachito de tierra, pero la gran masa vienen como se dice, una mano atrás y otra adelante. Y esos van a ser trabajadores en un proceso de crecimiento económico en el marco agroexportador que ya existía, donde crece la ciudad, crecen los transportes, crece la construcción, se demanda, van creciendo, se va desarrollando la agricultura. Hacia fin del siglo ya hay decenas, centenares de miles de trabajadores asalariados temporarios en las cosechas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como síntesis de eso tenemos la Argentina capitalista y dependiente de fines del siglo XIX, principios del XX. En ese contexto se estructura una cuestión agraria. Les voy a leer cómo en los textos, ¿qué entiendo por cuestión agraria? Un conjunto de problemas o problemáticas socioeconómicas, pero también políticas, culturales y ambientales, emergentes de la producción agropecuaria, de la organización social del trabajo que la sustenta en el marco de la economía nacional y el poder estatal que la preside. Ese es el concepto, digamos, de cuestión agraria que voy a manejar. Está pensado sobre todo a partir de la actual cuestión agraria, pero que entiendo que da cuenta también de la antigua. La Argentina moderna es capitalista, es dependiente, la Argentina moderna, la región pampeana Argentina moderna. Hay distintos tiempos, distintos capitalismos, distintos modos de llegada del capitalismo a distintas provincias, a distintos territorios. Es complicado el asunto. Pero en la región pampeana tenemos, acepten el corte, capitalismo, dependencia, y tenemos herencia precapitalista, vigente, porque el precapitalismo viene del fondo del tiempo y está allí presente, digamos. Estamos hablando de la formación del capitalismo en décadas del siglo XIX, coexistiendo con lo anterior, obviamente, no puede crecer de la nada. Y como somos marxistas, yo les leo la opinión de Marx, que me permite a mí fortalecerme en esta idea. Dice, nuestro país, dice Marx, lo dice en 1867 en el prólogo del Capital, o sea, para ubicarse en el tiempo, en 1867, dice, nuestro país, como el resto del occidente de la Europa continental, él precisa, no solo padece los males que entraña el desarrollo de la producción capitalista, sino también los que supone su falta de desarrollo. Y acá viene lo que tengo puesto en negritas. Junto a las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, fruto de la supervivencia de tipos de producción antiquísimos y ya caducos, con todo su séquito de relaciones políticas y sociales anacrónicas. No solo nos atormentan los vivos, sino también los muertos. Es decir, esta idea a mí me fortalece en el sentido de pensar, bueno, si efectivamente, y esto lo va a decir Lenin años después con respecto a supervivencias medievales en toda Europa, etc. Es decir, si esto en Europa, los principales teóricos del marco al que adhiero me plantean que tiene su peso y su existencia, ¿cómo yo no voy a efectivamente darme cuenta que lo precapitalista está presente? No ya predomina, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, pero que tiene que tener un peso. ¿Cuál? El que históricamente descubran, buscando, investigando, etcétera. Es decir, cada uno puede definirlo de la manera que le parezca mejor. Yo entiendo que está en la base de una cuestión agraria que se arma el desarrollo de la agricultura ya en cierta escala a fines del siglo XIX. Está en la base, ¿por qué? Esta que vamos a llamar antigua cuestión agraria, fundamentalmente se basa en la apropiación previa supuesta de producción de la masa de las tierras pampeanas, de la apropiación terrateniente, en grandes extensiones, gran propiedad, latifundios, etcétera, que coexiste, por supuesto, siempre con bolsones de pequeña y mediana, pero que lo que predomina, lo que predominó, es la apropiación en grandes extensiones. Y esto fue en forma previa a su puesta en producción. Esto es clave porque la gran propiedad está en la base de esta antigua cuestión agraria.
un autor que fue a su vez protagonista de una de las luchas principales que se llama el Grito de Alcorta, etcétera, que fue integrante de la Federación Agraria y demás, y que escribió en el año 37 un libro sobre el tema, se llama José Boglich. Hace una síntesis que yo la tomo tal cual, que la ha tomado Waldo Ansaldi también, etcétera, en Argentina, que dice, se produce, es decir, analizando la producción agraria, dice, es una producción capitalista con un contrato de arrendamiento de formas feudalistas. Esta es la imagen que tiene este que es uno de los primeros marxistas agrarios que conocemos sobre el tema. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo que las cosechas, las grandes cosechas de trigo y de maíz de la época, que se levantan con centenares de miles de asalariados, evidentemente esos asalariados ya son una mano de obra libre, es decir, ya sean incluso mano de obra libre total o parcialmente, porque pueden ser semiproletarios, muchos que todavía se rebuscan algunos meses como pueden, etcétera, pero que en general no están concurriendo a levantar el maíz y el trigo como concurrían en los tiempos coloniales, que había un reglamento que decía si no levantás el maíz y el trigo vas en cana. Es decir, ahora no es que van en cana, ahora el problema es que necesitan ir a conchavarse para poder vivir, para poder reproducir su vida con el salario que perciben. Esto es lo que muestra la presencia del capital, del capitalismo. Ahora, él dice, pero tienen un contrato, es decir, la producción se desarrolla de esta manera, pero tienen un contrato de formas feudalistas. ¿Qué quiere decir eso? Uno, en la primera mitad del siglo XX, en la región pampeana, 2/3 de las explotaciones agrarias son arrendadas. Esto significa que la gran propiedad precedió a la puesta en producción. Cuando se pone en producción, en Argentina hubo un periodo muy brevecito de camino americano, allá por 1850, 1860, unas primeras colonias agrícolas en Santa Fe, en el litoral, Colonia Esperanza se llama la que es un poco el prototipo de eso, donde al inmigrante se le daba la propiedad de la tierra, se facilitaba la vida, la religión, la cultura, una cantidad de cosas. Y se le facilitaba que la compre, la tierra por un precio accesible, y que tenía un par de cosechas libres para empezar a pagar cuando tuviera una cosecha más o menos bien armada, empezaba a pagar. Eso duró muy poquito. En menos de una década esa política de camino americano se cerró en la Argentina. Hay una etapa medio transicional donde, digamos, se sigue vendiendo tierra, se sigue loteando, pero ya no se lotean las 33 hectáreas de las colonias de esta primera época. Ya se lotean cuadros de 100 hectáreas y el precio aumenta. Es decir, eso lo están poniendo en marcha terratenientes que tienen tierras que no les sacaban rendimiento, aunque tenían títulos jurídicos, se las habían apropiado jurídicamente. Y cuando esto sigue marchando, porque siguen llegando crecientemente inmigrantes que quieren un pedazo de tierra para trabajarla y reproducir su existencia, allí pasa a imponerse la lógica terrateniente, dice, bueno, esto es un negocio, pero ¿para qué vender la tierra si podemos alquilarla? Y entonces tenemos 2/3 de productores agrarios de esta primera mitad del siglo XX en el marco del arrendamiento. De acá aparece la palabra colono, es decir, el chacarero actual en esa época se llamaba más bien a sí mismo y en general se lo llamaba colono, porque en gran medida se seguía con la política de hacer las colonias, pero las colonias eran colonias de arrendatarios, es decir, ya no colonias de propietarios, no ya propiedad, colonias de arrendatarios. Y ahí la gran propiedad terrateniente que organiza las colonias, ya sea en forma directa o a través de, esto en muchos casos es muy interesante estudiarlo ya históricamente, a través de sus no me sale la palabra, representantes o capataces, o decir, una segunda línea que no sería específicamente el terrateniente, pero que son los que le operan, digamos, recrudecen aún más en muchos casos la explotación de estos chacareros, de estos colonos. Entonces, ahí tenemos un primer problema que es renta y arriendo. Una cosa sería la renta de la tierra. De esto hemos hablado poco, pese a que somos marxistas y hablamos mucho de la tierra en este seminario. Renta sería la ganancia extraordinaria por sobre una ganancia normal.
en esta región. Ahora, los arriendos que se cobran efectivamente y se le imponen a estos arrendatarios, inmigrantes, italianos, mayoritariamente españoles secundariamente, son superiores a la renta de la tierra. Por eso ahí hay que diferenciar renta de arriendo. Una cosa es la renta y otra cosa es el arriendo efectivamente cobrado o impuesto. Y esos arriendos implicaron durante mucho tiempo que para pagarlos no alcanzaba a conceder cierta ganancia extraordinaria, sino que había que ceder también parte de la ganancia normal o eventualmente parte de deducciones de los salarios, ya sea de terceros si tenían trabajo ajeno a algunas explotaciones o de los propios trabajadores colonos. Entonces ahí tenemos un primer tema, porque uno podría preguntar, ¿por qué no surgió una burguesía agraria en la región pampeana fuerte y poderosa? Bueno, porque no pudo, porque ese sector, digamos, no pudo acumular, es decir, en líneas generales. Obviamente hay un tercio de propietarios, que algunos son grandes y otros son también inmigrantes que van a tener mejores condiciones, etc. Son los que van a terminar dirigiendo la Federación Agraria en algún momento. Ahora bien, esta es la mitad del tema. Yo creo que la otra mitad es la imposición de obligaciones. Es decir, estos agricultores de la primera mitad del siglo XX de la región pampeana van a carecer en lo fundamental de dos libertades capitalistas fundamentales. Es decir, pese a que predomina el capitalismo como forma de producción principal, que es la libertad de comercio y la libertad de empresa. Es decir, esto ocurre así. ¿Qué significa? Significa que en los contratos de arrendamiento, ya sea escritos o de palabra, se imponen una serie de obligaciones. Yo te obligo a tales cosas y vos aceptás o no te arriendo. Y que pase el que sigue, porque hay cola de interesados. Inmigrantes llegan masivamente a buscar un pedazo de tierra. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Las obligaciones son de las más diversas. En el tomo 2, del anterior a este, hay 6 contratos de arrendamiento de la época, donde se puede ver lo que yo ahora estoy hablando, digamos. Por ejemplo, usted tiene la obligación de realizar la trilla con las máquinas del terrateniente o con las máquinas que le ordene el administrador del terrateniente o quien le ordenemos nosotros que tiene que trillar. O sea, yo no puedo elegir cómo voy a trillar el cereal. Es decir, bueno, el arrendamiento de ya, usted lo tiene que pagar con grano embolsado y va a ir mi representante, el representante de la propiedad territorial, con su instrumento, bolsa por bolsa, y decir, este está bueno para la renta, este se lo queda a usted, este para la renta. Así le van a elegir lo mejor de la producción. La cantidad de obligaciones que hay en esos contratos son diversas variables, son imposiciones de la propiedad territorial, y la lucha, empezando por el grito de Alcorta de 1912, que es una lucha, si se quiere, simbólica principal, pero que hubo luchas constantemente, es una lucha por las libertades capitalistas que no existen en el marco de una producción que tiende a ser predominantemente capitalista. ¿Cómo se explica eso? Se explica por el peso de la herencia precapitalista en el marco ya del predominio del capitalismo. No sé si suena bien o suena mal, pero entiendo que efectivamente esto es lo que está ocurriendo. Gran propiedad, predominantemente arrendatarios, y esos arrendatarios carentes en lo fundamental de libertades capitalistas de, por ejemplo, de usar la tierra para lo que quieran, tienen que usar para agricultura una porción por contrato muy pequeña que sea para los animales de trabajo y no más que eso, porque tienen que hacer agricultura, etcétera, etcétera. La trilla, aquí hay que verlos como dos procesos concurrentes, interrelacionados, es decir, que se fueron dando a lo largo del siglo XIX. La primera mitad, hasta 1850, hasta que cae Rosas en la Argentina, es difícil ver la transición. Yo lo llamo la primera etapa de la transición, pero es difícil de ver. Es una transición que es como en astronomía. Uno sabe que hay un planeta ahí por cómo se mueven otros, digamos, por la fuerza de gravedad que se está ejerciendo. Es decir, no podría no haberlo, porque si no, no podemos aplicar nada. Es decir, estoy pensando en 1820, 1830, etc.
Pero efectivamente hay procesos de diferenciación social incipientes, hay elementos de una primera etapa incipiente de formación del capitalismo, que se acelera en una segunda etapa y definitiva a partir de mediados del siglo XIX, donde ahí, digamos, se producen diversas situaciones que sería, cada tema que estoy tratando no es una clase, es un seminario o un libro, o sea, tengan piedad del resumen que estamos haciendo. Pero la segunda etapa tiene un centro que es la inmigración, es decir, en esta área que dijimos de los 600 kilómetros, ¿no?, de la región pampeano-litoral, que es la inmigración. La inmigración masiva está en la base de la aparición de, digamos, las clases sociales modernas en esta región, donde por un lado hay proceso de acumulación originaria a partir de antigua población, campesinos que se proletarizan, etcétera, otros que continúan siendo campesinos, artesanos, etcétera. Pero ahí hay una masa de inmigración que es difícil infravalorarla. Tendría que mirar ahí la cifra exacta, pero digamos, hacia 1900 en Buenos Aires, la mitad de la población es extranjera. Y si uno toma la población económicamente activa, es mucho más de la mitad, porque son en general varones en población en tiempo económicamente activo. Es decir que, fíjense, a la categoría teórica, el capital es lo que es, la acumulación originaria la vemos, pero lo que duró siglos en un lugar, acá se subía un campesino al barco en Italia, un campesino que vivía en media hectárea, y se bajaba en el puerto de Buenos Aires, mayoritariamente proletario. Es decir, hay un cambio de situación social en un viaje marítimo. Algunos pocos van a ser arrendatarios, van a conseguir un poco, algunos traían un canutito de ahorros y se podían comprar un cachito de tierra, pero la gran masa vienen, como se dice, una mano atrás y otra adelante. Y esos van a ser trabajadores en un proceso de crecimiento económico en el marco agroexportador que ya existía, donde crece la ciudad, crecen los transportes, crece la construcción, se demanda, van creciendo, se va desarrollando la agricultura. Hacia fin del siglo ya hay decenas, centenares de miles de trabajadores asalariados temporarios en las cosechas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como síntesis de eso tenemos la Argentina capitalista y dependiente de fines del siglo XIX, principios del XX. En ese contexto se estructura una cuestión agraria. Les voy a leer cómo en los textos, ¿qué entiendo por cuestión agraria? Un conjunto de problemas o problemáticas socioeconómicas, pero también políticas, culturales y ambientales, emergentes de la producción agropecuaria, de la organización social del trabajo que la sustenta en el marco de la economía nacional y el poder estatal que la preside. Ese es el concepto, digamos, de cuestión agraria que voy a manejar. Está pensado sobre todo a partir de la actual cuestión agraria, pero que entiendo que da cuenta también de la antigua. La Argentina moderna es capitalista, es dependiente, la Argentina moderna, la región pampeana Argentina moderna. Hay distintos tiempos, distintos capitalismos, distintos modos de llegada del capitalismo a distintas provincias, a distintos territorios. Es complicado el asunto. Pero en la región pampeana tenemos, acepten el corte, capitalismo, dependencia, y tenemos herencia precapitalista, vigente, porque el precapitalismo viene del fondo del tiempo y está allí presente, digamos. Estamos hablando de la formación del capitalismo en décadas del siglo XIX, coexistiendo con lo anterior, obviamente, no puede crecer de la nada. Y como somos marxistas, yo les leo la opinión de Marx, que me permite a mí fortalecerme en esta idea. Dice, nuestro país, dice Marx, lo dice en 1867 en el prólogo del Capital, o sea, para ubicarse en el tiempo, en 1867. Dice, nuestro país, como el resto del occidente de la Europa continental, él precisa, no solo padece los males que entraña el desarrollo de la producción capitalista, sino también los que supone su falta de desarrollo. Y acá viene lo que tengo puesto en negritas. Junto a las miserias modernas,
nos agobia toda una serie de miserias heredadas, fruto de la supervivencia de tipos de producción antiquísimos y ya caducos, con todo su séquito de relaciones políticas y sociales anacrónicas. No solo nos atormentan los vivos, sino también los muertos. Es decir, esta idea a mí me fortalece en el sentido de pensar, bueno, si efectivamente, y esto lo va a decir Lenin años después con respecto a supervivencia de problemas de los sectores populares agrarios, simplemente quiere decir que se agota esta forma. Y ahí hay un periodo de transición, no me preocupo tanto por el tiempo, porque de algún modo el final, la actual cuestión agraria, estuvo planteada por Gabriela y de allí fuimos a las vías de aproximación y bla, bla, bla. Así que me interesó sobre todo extenderme más en esto. Hay un periodo agotada esta antigua cuestión agraria que necesariamente vamos a llamar de transición, es decir, entre eso que se está agotando y lo que va a ser la actual cuestión agraria en la región pampeana, en la Argentina en general, en la región pampeana en particular. Y en esa transición aparecen elementos, es decir, si uno la ubica entre mediados de 1955, podemos tomar la caída del peronismo si se quiere, decir acá hay cierta libertad porque es laxo, no hay fechas que lo definan, y la década del 80. Es decir, ahí hay un periodo de 20, 30 años de transición en el cual ocurren algunas cosas relevantes. Por ejemplo, vuelve lentamente el arrendamiento, porque obviamente la ley que trae el peronismo hace que la tierra, digamos, el arrendamiento, los que estaban arrendando queden enganchados, la mayoría, los que estaban en dinero, porque se rebaja el canon de arrendamiento, se congelan los arrendamientos, en fin. O sea que arrendar pasa a ser algo riesgoso y que no se hace. O sea, el que quedó clavado con el arrendamiento, los terratenientes que quedaron clavados, se quedaron clavados. Y los que no arriendan. O sea, en este periodo de transición vuelve el arrendamiento bajo la forma que en Argentina conocemos bien como contratismo, que jurídicamente se llama el contrato accidental, que en un primer momento es un contrato a un año, a una cosecha de palabra, muy precario para el que toma tierra. Pero es el modo como vuelve a cederse tierras, de algún modo, después de este periodo donde se veía la vaca, se ve la vaca y llora, como dice. Se quema con leche y ve la vaca y llora. Es la época en que se comienza a instalar el doble cultivo, aparece la soja y el doble cultivo trigo-soja. Aparecen variedades de maíz, semillas híbridas, se termina de mecanizar por completo la cosecha de maíz. Es decir, en este periodo de transición pasan una cantidad de cosas. Se crea el INTA, fines de los 50, Instituto de Tecnología Agropecuaria, de gran papel en la agricultura argentina, actualmente bajo fuego de Milei, bajo fuego graneado, etcétera. O sea que eso es algunos elementos de este momento de transición, donde, digamos, la lucha por las libertades capitalistas como tal ya no tiene sentido. Las libertades capitalistas están funcionando, digamos. En todo caso, en virtud de las libertades capitalistas es que vamos a tener una cuestión agraria y se van a fundir muchos de los productores agropecuarios. Entonces, la actual cuestión agraria nosotros la pensamos como una suma de dimensiones articuladas. Es decir, ya no es estrictamente algo vinculado, por eso yo un poco hoy reaccionaba a algo que había dicho Juan en el sentido de que yo particularmente no quería restringir la cuestión agraria a una cuestión de la tierra. Es decir, en todo caso esa es una dimensión, de 5 o 6 dimensiones principales que identificamos, que las paso a nombrar. La Argentina es un país hoy como fue la Argentina moderna. Eso no ha cambiado, salvo que alguien me cuente que dejó de ser dependiente, dejó de ser capitalista, sigue siendo capitalista dependiente en las condiciones de hoy. Por lo tanto, la dependencia en el sector agropecuario tiene sus formas específicas de expresión. Gabriela mencionó algunas. Obviamente, no es algo que se restrinja a una cuestión agraria, es la dependencia del país y de todas sus estructuras productivas, etcétera, financieras, en la forma en que aparece en lo específicamente agrario.
Entonces tenemos aguas arriba, aguas abajo, qué sé yo, tenemos, no sé, los proveedores de tractores y de cosechadoras, tenemos los proveedores de insumos y agroquímicos, tenemos los monopolizadores, el oligopolio, digamos, agroexportador, los Cargill, etcétera, que a su vez son los que manejan, digamos, la compra de los granos. Las 5 principales empresas que compran granos en Argentina son las 5 extranjeras, norteamericanas, chinas, europeas, que a su vez son los que manejan lo que es la principal exportación de Argentina, que es la harina de soja, y manejan también lo fundamental de la producción de agrocombustibles, de biocombustibles. Están ubicados en el Paraná, digamos, en la zona de Rosario, tienen todos sus terminales para embarcar allí los productos. A propósito de la antigua cuestión agraria, tenía una segunda cita para reforzar eso de Marx, porque como somos marxistas, citemos marxistas. Marx lo dijo en el 67, esto de los muertos y los vivos. En 1899, en un libro que como marxistas le podemos hacer las observaciones que queramos, pero que es una referencia canónica, si se quiere, Kautsky, en la cuestión agraria, dice, 1899 ya, y está en Alemania, no está en Bolivia, dice, lo que más nos ocupa hoy en día es precisamente el papel dentro de la sociedad capitalista, de las formas precapitalistas y no capitalistas de la agricultura. Esto, ¿por qué se los leo? En el sentido para, de algún modo, tornar más razonable que un marxista hable de una antigua cuestión agraria y que diga que lo precapitalista está jugando un papel allí. Obviamente, cuando se agota esa cuestión agraria, lo precapitalista ya, digamos, ya no juega ese papel. Algunos amigos míos estiran esa antigua cuestión agraria y ese papel más allá de su agotamiento. Yo creo que se agotó, es decir, estamos ante un país plenamente capitalista y en un agro plenamente capitalista, sobre todo y claramente el agro pampeano, la agricultura de exportación, la ganadería de exportación, vacuna y el resto, todo. Entonces, el tema de la dependencia es un tema que le interesa a todos los sectores populares del país, porque son los que sufren la dependencia en cualquier plano en que les toque, y tiene su capítulo agrario. La concentración económica es otra dimensión. La concentración económica y la crisis de la agricultura chacarera. En la Argentina, en la región pampeana, entre 1988 y 2018, en 30 años, esto hay que decirlo claramente, después digan lo que quieran, pero en 30 años la mitad de las explotaciones agrarias no está más. Desapareció. Lenin diría, fueron eliminadas. ¿Por qué? Por la competencia, obviamente, que hay en torno a la producción agropecuaria. Es decir, una porción de esa tierra va a usos urbanos, va a otros usos, pero lo fundamental de esa tierra pasa a perderla, ese 50% de explotaciones que tienden a ser en un 80% menores de 200 hectáreas, o sea que son los pequeños los que pierden la tierra, los que salen del sector, y esa tierra pasa ¿a quiénes? A los concentradores. ¿Quiénes son los concentradores? Los dueños de tierras de grandes extensiones, que son a su vez los principales arrendatarios, porque en la Argentina, no sé ustedes cómo lo escuchan, se habla todo el tiempo de los pools de siembra, los fondos de inversión, que son sin duda un gran actor del concentrador. Pero los principales arrendadores de tierras son los propietarios. Esto se ve en los censos con claridad, en el 2002, 2018. Y hay que tenerlo presente. O sea que, lo cual es algo básico. Ya cuando uno leía texto norteamericano, la agricultura norteamericana en 1980, ya quedaba claro que la forma de acumular capital y de crecer en la agricultura era sumar a la tierra alquileres, etc. Obviamente, concentración económica. Diego Fernández, que se acaba de ir a tomar el buquebús, escribió un libro sobre el desierto verde, lo llama, precisamente para hablar de las consecuencias de que desaparezca la mitad de las explotaciones y encima de las más pequeñas, o sea, las consecuencias a todo nivel que tiene, eso lo decíamos ayer, a nivel de la sociedad, de los pueblos de campaña, de la educación, del entretenimiento, de la cultura, del comercio, de la salud, de todo, etc.
El conflicto de 2008, que todos algo escucharon, aunque algunos ya eran muy niños. A mí me parece que estamos en 2009, pero ya pasaron un montón de años. Está bastante asociado a ese tema y daría para ilustrar. Tercera dimensión, la tierra, la gran propiedad, sigue siendo, digamos, muy importante la gran propiedad y el latifundio en la Argentina, y la renta de la tierra. El tema de la renta de la tierra es el ingreso de la gran propiedad o de la propiedad territorial. Yo hice algunos cálculos y más o menos para saber de qué hablamos, porque a veces hablamos de la renta y nadie le pone número al fenómeno, como diría un colega de historiador colonial. Pongámosle número al fenómeno. Es decir, si más o menos se puede pensar en un 30% para la propiedad territorial, un arriendo promedio, hay hasta del 45%, también hay del 25%. Vamos a tomar un 30%, tomando un 30% de la producción de un año, uno toma la producción de un año, entonces dice, ¿cuántas toneladas de trigo, cuántas de maíz, cuántas de soja, cuántas de avena, cuánto de cada cosa? Veamos, un tercio, ¿cuánto es? Tanto. Vamos al precio, no al más caro, vamos al precio del momento de cosecha, precio al que se está pagando, se hace la cuenta y más o menos nos dio unos 10.000 millones de dólares anuales de renta. La propiedad de la tierra, hoy lo preguntaron en uno de los grupos a la mañana, en Argentina no es posible conocerla, no nos vamos a engañar, no es posible conocerla, cómo está distribuida la propiedad de la tierra. El instrumento para conocerla histórico que se utilizó con éxito hasta cierto momento era lo que se llama el catastro, es decir, donde cada propietario se anota en un dibujito, tomó el partido y está el dibujito, los rectangulitos, los cuadraditos del tamaño de cada una de las explotaciones que hay allí. En determinado momento en Argentina, y esto más allá de los problemas metodológicos que comparto que puede tener el trabajo, Basualdo y Cabiz en sus estudios que hicieron a fines de los 80, mostraron claramente cómo existió lo que se llama un proceso de elusión, de subdivisión ficticia de los campos. Esta es la palabra, subdivisión ficticia con fines de elusión impositiva. Y yo agregaría con fines de elusión política, porque de pronto hubo un Ghiberti en la Argentina en el 75 que habló, aunque sea habló por un momento de que, bueno, que se podía expropiar tierra, si con fines sociales, o sea, abrió la puerta de eso. Y entonces, el tema es así, si yo tengo 10.000 hectáreas y soy Ascuya Meguino que tiene 10.000 hectáreas, digamos que soy Anchorena que tiene 10.000 hectáreas, llamo a mis abogados y contadores y les digo, muchachos, miren, vamos a ordenar esto de otra manera, háganme 5 sociedades anónimas de 2.000 cada una. Y vamos a armar directorios en esas sociedades de distintas personas, que yo les voy a dar la lista, mira, acá pone el presidente a este. Algunos son parientes, son familiatos, son testaferros, armamos. Entonces va el investigador, va el becario del CONICET, va el chico que investiga, que yo lo mando a andar a ver el catastro, entonces ve y me dice, mira, acá hay 5 de 2.000. Bueno, está bien. Ahora, en realidad hay una de 10.000. O sea, no sabemos. Ahora, en este libro hay un capítulo sobre la propiedad de la tierra y la renta, donde Osvaldo Barsky, que alguien lo mencionó hoy acá, que es un personaje importante, en un reportaje en el diario Clarín dice, no, en la Argentina no importa la gran propiedad, le dice la periodista, nómbreme 5 empresas que están explotando campos. Dice, seguro que me nombra 2 y no sabe más. Entonces yo tengo un capítulo que puse 80, digamos, ¿no? 80 grandes. Lo que sí podemos calcular, así a ojo de buen cubero y misereando, es que el 50% de la tierra la tiene un 10% de los propietarios, una cosa bien moderada. Eso quiere decir que de los 10.000 millones de dólares, más si sumamos producciones regionales y otras cosas, la mitad la embolsa la cúpula terrateniente, ese 10% que tiene la mitad de la tierra, porque como está distribuida la tierra, se distribuye la renta. Bueno, listo. 3 dimensiones. Hay otras 3, las menciono simplemente porque estoy en el tiempo, que es la problemática campesina. Yo pensaba recién en Blanca, escuchando el trabajo sobre Santiago del Estero, y decía, no sé si se lo llega a comentar, si no se lo voy a comentar ahora, es decir, es una problemática, es una dimensión de la cuestión agraria en la Argentina que tiene focos regionales, es decir, que tiene territorios específicos donde está vigente.
El capital, por ejemplo, se ha extendido, esto se habló hace un ratito, a regiones no pampeanas, a partir de los nuevos paquetes tecnológicos, los avances de la innovación tecnológica, etc. O sea, se ha pampeanizado parte de las regiones no pampeanas. Para hacerlo, aparte de lo que nos lleva a otra dimensión, de desmontar grandes territorios de vegetación natural que había en provincias como Santiago del Estero, por ejemplo, se ha desmontado la vida campesina que existía en esos campos. Es decir, para extender las plantaciones en gran escala de los granos pampeanos, básicamente de soja. Esto es la sojización. La sojización le sacó 5 millones de hectáreas a la ganadería en la provincia de Buenos Aires, pero también se extendió a todos lados que pudo. En el Chaco hay soja, en Tucumán hay soja, en Santiago del Estero hay soja, en Salta hay soja, etc. Después es incierta, ¿no? Porque si no le llueve, de pronto... En fin, en 2015 no había quien alquile una hectárea de tierra en esos lugares, ¿no? Por más que el terrateniente dijera yo soy el terrateniente, marchaban igual, porque no funcionaba. Pero efectivamente los campesinos luchan por su lugar en la sociedad, luchan por la tierra básicamente. La mayoría no tiene derecho firme, son luchas concretas de los militantes que están en los movimientos asociados a los campesinos, luchan por su estilo de vida, por su cultura, por sus saberes, en fin. Y eso es una dimensión. En un país como la Argentina, que entiendo que como el Uruguay, tiene, en el 2010, habría que ver el último censo, pues en ese dato no lo vi, tiene un 91% de población urbana. Esto es fundamental cuando hablamos del agro. Argentina tiene un 9% de población rural, que ahora debe ser menos, según el último censo, pero digamos que tiene un 9%, de los cuales hay de todo, porque en ese 9% hay empleados públicos, hay fuerzas armadas, hay policías, hay empleados bancarios, hay transportistas, hay chacareros, hay farmers, digamos, chacareros, y hay campesinos. O sea que a su vez los campesinos son una parte dentro de esa parte. Y esto no significa, y uno es descampesinista ¿en qué sentido? Si desaparecieron la mitad de las explotaciones, ¿qué voy a decir? No tengo mucho para decir en ese sentido. Pero uno es campesinista en el sentido de la defensa y la lucha por la reivindicación de los sectores campesinos que resisten a su extinción y que quieren un lugar en la sociedad. En ese sentido, somos campesinistas. Lo cual no nos impide darnos cuenta que la tendencia, como dijo Marx hace muchos años, y Lenin lo explicó mucho mejor, la tendencia es a que en el capitalismo la pequeña producción, incluida la pequeña producción campesina, tienda. El marxismo se maneja en términos de tendencias, tienda a desaparecer. Cierro con las dimensiones, faltan 2. La dimensión obrera rural. Es como la dependencia, esto excede a lo rural, porque es la cuestión social, así como lo de la dependencia es la cuestión nacional, la cuestión del asalariado rural es la cuestión social en la Argentina. Pero lo pensamos en este caso como un capítulo específico dentro de la cuestión agraria, la cuestión del asalariado rural. En todos sus matices, ¿no? Es decir, en todos los tipos que encontremos de asalariados rurales, que sin duda deben ser bien heterogéneos. De eso, Juan escribió un libro completo, digamos, donde trata tanto el tema del contratista como de los obreros rurales, y está muy bien puesto a foco, digamos, esta dimensión de la cuestión agraria. Obviamente, para algunos por ahí es la única, como para otros por ahí algunos la única es la tierra, pero el tema es pensar esta suma de problemáticas y aceptar que cada uno de nosotros esté más involucrado con una que con otra. Es decir, yo, por ejemplo, me dediqué más a la propiedad de la tierra y a la concentración económica, menos a la cuestión campesina, obrera, o a la quinta que menciono ahora, que es la dimensión ambiental, que también es una dimensión que excede largamente a lo agrario, a la cuestión agraria, pero que tiene su capítulo específicamente agrario. Entonces, se me fue la idea, pero estamos en esta síntesis. Obreros rurales, asalariados rurales, porque es más amplia la categoría que obreros,
yo creo que, dicho sea de paso entre marxistas, mi opinión es que los que dicen que la clase obrera a nivel internacional va decreciendo, es un tema de debate porque en otros lugares como China va creciendo, pero suponiendo que vaya decreciendo, lo que no decrece y crece es la cantidad de proletarios. La categoría marxista es burgueses y proletarios, es decir, proletario es gente que dispone solo de su capacidad de trabajo y está obligado a venderla para sobrevivir, y si no sobrevive como puede. O sea que el obrero tiznado puede haber sido la figura clásica de una época, pero digamos que esa figura cuantitativamente en algunos lugares, en algunos momentos, decaiga, no significa en absoluto que no haya más proletarios. Mi hijo trabaja con la computadora, hace programas y es un tremendo proletario. Es decir, ¿qué va a hacer? Eso funciona así. De manera de que es un punto a tener presente. El tema del ambiente es la última de las dimensiones principales y ahí tenemos, hoy se hablaba, bueno, sí, el tema del petróleo, del fracking, no es específicamente agrario, aunque puede joder poblaciones rurales, lo mismo que instalar energía eólica en un determinado lugar puede joder poblaciones rurales, etc. Pero los desmontes, por ejemplo, el agrotóxico, etcétera, todos los temas vinculados con la salud de la población rural, fronteriza con lo rural, etc. Hay una cantidad de problemas, aparte de lo específicamente de los trastornos, como se hablaba acá, en el clima, en la naturaleza en general, etc. O sea que el tema de la naturaleza es una dimensión en la parte que le toca a la cuestión agraria. Y Marx, aunque ya lo hemos visto a Marx acá con el tema de los vacunos, lo hemos visto decir de todo. Así que yo le agrego, Marx dice, la historia puede contemplarse desde dos perspectivas. Puede dividirse en historia de la naturaleza y en historia del hombre. Pero estos dos aspectos no deben verse como entidades independientes, donde desde que existe el hombre, este y la naturaleza se han afectado mutuamente. Esto está escrito en 1845, después viene el debate si Marx era verde, no era verde. En 1845 está escrito, nadie hablaba de estos temas, por lo tanto lo sacamos de ese debate. Y aún así encontramos este tipo de afirmaciones. En el Capital dice, esta más conocida, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social, socavando al mismo tiempo las dos fuentes de toda riqueza, la tierra y el hombre. Es decir, de manera tal de que para los marxistas no es extraño habilitar una dimensión ambiental de la cuestión agraria. Es decir, en todo caso tendremos que ponerla en línea y ver qué antecedentes tiene el tema. Y algo que decía Paula esta mañana, ¿no? Todas estas dimensiones, obviamente, en Uruguay, con el gobierno que tienen, son impensables de realización inmediata. Imagínense en la Argentina, de Milei, de Fernández o de Macri, ahora de Milei en la quinta esencia, ¿no? Pero aún en mejores momentos, para un marxista que quiere cambiar la sociedad, que quiere no interpretar el mundo, sino transformarlo, y si se maneja dentro del mundo de lo agrario, lo rural, tiene que trabajar sobre estas dimensiones y resolver las contradicciones inherentes a esas dimensiones, básicamente. Ahora, yo no creo que sea factible ni pensable el socialismo que un marxista imagina que sería lo ideal, o el nombre que le demos a una sociedad diferente, sin explotación, que se instale así nomás, es decir, no. Por eso decíamos, la reforma agraria, o lo que fuera, o la solución de estas contradicciones, olvidemos la reforma agraria, la resolución de la cuestión esta agraria, de estas dimensiones, es imposible sin revolución. Sin una revolución profunda que altere la sociedad, no es posible. Esto yo lo digo claramente, y como marxista, el que diga lo contrario es un chanta. Es decir, yo discreparía así activamente. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que estamos fritos? No, ahí aparecen las vías de aproximación. Es decir, bueno, muy bien. El tema es por qué se puede luchar ahora, o en todo caso, ¿por qué se está luchando ahora? Porque nosotros no somos los que luchamos, nosotros somos intelectuales que estudiamos el tema, es decir, que podemos aportar, etc.
Ahora, en los lugares que están en vida estas contradicciones funcionando, estas dimensiones en acción, ¿quiénes están luchando? ¿Quiénes están resistiendo? ¿De qué manera? ¿Qué están pidiendo? Bueno, esas son las vías de aproximación. En todo caso, como decía Paula hoy, el peligro y el problema es que estas vías, uno, sean vías de aproximación realmente, o sea, que no sean fines en sí mismos, porque por ahí se logra una medida y eso no mueve el amperímetro de avanzar hacia una transformación. Es decir, o sea, que las vías de aproximación sean vías de aproximación a un objetivo revolucionario. Y al mismo tiempo, para que sean esas vías de aproximación que funcionen y que realmente tengan sentido, tienen que ser instrumentos de la misma orquesta. Porque si no, digamos, tratar una dimensión ignorando las otras, y este es un problema nuestro. Yo di una charla hace un tiempo y una chica que estuvo escuchando iba y decía, no, pero no habló de tal tema. Claro, era el tema de ella. Yo lo mencioné porque mencioné más mis temas, digamos. Quiero decir, cambiemos la verdad por dimensiones. Hablé más de unas dimensiones y otras media no la mencioné. Y esa era, la sensación de que era la quintita esa, pero no. Sí, está bien que estemos cada uno en la dimensión que estemos. Los ambientalistas, los campesinistas, los que están contra la concentración económica, contra el latifundio, contra la renta, contra la dependencia. Cada uno investiga y pone su centro por las reivindicaciones proletarias, obviamente. El tema es que mientras hace eso, sepa que hay otros que hacen otra cosa y que eso debe confluir de alguna manera. Si no confluye, eso es lo que podemos llamar instrumentos que toquen la misma melodía, si no, no pasa nada. Bueno, esa es un poco la visión. Nos excedimos, les pido disculpas, Paula, perdón, me puso tiempo ya hace un tiempo, pero la antigua cuestión agraria se agotó y la actual cuestión agraria está en curso. Tiene las dimensiones que tiene, podemos eventualmente pensar de agregar alguna, hay que ver cómo efectivamente... yo cuando lo pienso, la miro a ella y digo, bueno, la mujer... no, pero hay que pensar todas estas dimensiones, como dije yo esta mañana, es decir, están incluidas, forman parte de esta problemática. Obviamente no alcanza con eso, hay que ver cómo es. Es decir, para mí es una tarea, soy un poco viejo, pero reconozco completamente la necesidad de formalizarlo más allá de que quede claro de que efectivamente uno está incluyendo a las mujeres en absolutamente la problemática de todas las dimensiones, es decir, como actores al mismo plano que los varones, ¿no? Es decir, eso es lo que yo pienso. Pero hasta ahí. Las mujeres de mis hijos, sobre todo, capaz que les resulta insuficiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sobre todo me parece súper valioso este cierre, llamándonos a todos y a todas a que tengamos esta confluencia en pensar desde los énfasis que nos tocan y también el esfuerzo de hacer una síntesis, no solo una síntesis de la historia, sino además una síntesis de una bibliografía vastísima, acotada a una hora, para dejarnos algo que para mí viene de la mejor tradición del marxismo, que es entender la realidad de hoy como hija de la historia y de sus determinaciones. Así que agradecer esta conferencia en nombre de todo el equipo que estuvo como más organizando, Juan Manuel Villuya de la Universidad de La Plata, Gabriela Martínez Uñac y obviamente Eduardo desde el CIE de UBA, en mi nombre, pero como parte del equipo de Sociología y algún compañero de la Facultad de Agronomía que ahora tiene otras responsabilidades y no pudo estar, pero en realidad nos mandó un fuerte abrazo, que es el subsecretario actual del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. Agradecerles que hayan compartido este espacio, que hayan estado, agradecerle a Blanca, que si todo el mundo, varias personas viajaron, Blanca sí que viajó, y finalmente compartir para quienes no estuvieron en ese espacio, que elegimos construir una red de estudios marxistas del agro en el correr de esta tarde, que era algo que había estado arriba de
de la mesa desde el inicio, cuando pensamos como comité organizador, como un espacio de intercambio regular, abierto, de cooperación y de diálogo entre distintas perspectivas del marxismo y distintos énfasis del marxismo que analizan la realidad agraria, con una decisión de co-construir una agenda de trabajo de camino hacia unas segundas jornadas de estudios marxistas del agro en 2027, cuyo lugar y fecha pensamos establecer en un próximo encuentro en el marco del ALARRU, que se desarrollará en 2026 en Argentina. Así que con esto, que son 2 jornadas de intensísimo trabajo, de intercambio, de muchos piensos y muchos materiales que nos quedan, y con una perspectiva de seguir caminando juntos y juntas. Muchas gracias a todos y cerramos por acá.